Bienvenidos. Ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar. Cedo la palabra a Mari Rocha. Adelante, Mari. Hola a todos, espero se encuentren muy bien, donde quiera que estén disfrutando, ¿no? del día. Hoy vamos a tener nuestra segunda webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema de verdad bien interesante, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que manejar una conversación difícil, nos hemos tenido que enfrentar, ya sea nosotros siendo la persona a la que llaman o nosotros llamando a alguien para tener una conversación difícil, ¿no? Vamos a platicar un poquitito de cómo transformar esta sensación de conflicto, ¿no? Este hoyo en el estómago que todos sentimos en una gran oportunidad, ¿no? Cómo darle claridad y generar una conexión mucho más concreta y seguramente de mucho más largo plazo con las personas con las que tenemos que tener esta conversación difícil. Nos encantaría, de verdad, que fuéramos compartiendo, que nos fueran compartiendo algunas de sus ideas, algunas inquietudes, e incluso preguntas a través del chat, ¿sí? Al final vamos a tener un espacio para conversar, para dudas, para todo, pero si nos van teniendo por ahí información en el chat sería extraordinario para que nos permitiera también ir guiando la conversación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Empezamos. ¿Cómo es la anatomía de una conversación difícil? ¿Cómo se genera? Puede haber infinidad de elementos, ¿no? Que van convergiendo para que se tenga una conversación difícil o que una conversación se vuelva difícil. Nosotros hemos encontrado que en general hay tres grandes situaciones, tres grandes cosas que suceden cuando hay una conversación difícil. Hay un riesgo, sin duda, un riesgo de perder, de no estar en el lugar adecuado, cualquier situación que genere esa sensación de incomodidad, ¿no? En la relación o en el proceso que vamos a vivir, ¿sí? Por supuesto, hay opiniones opuestas. Generalmente, recuerdas que mi percepción puede ser completamente diferente, aunque estemos viendo exactamente lo mismo. Tenemos historias diferentes, tenemos situaciones de vida completamente diferentes. Entonces, aunque pareciera que está pasando lo mismo, nuestra manera de verlo puede ser completamente diferente. Entonces, eso genera una manera de actuar y, en consecuencia, por supuesto, una manera de percibir de los otros diferente. No mala, diferente, ¿no? Pero siempre hay estas opiniones opuestas. Y después hay emociones, sin duda, para bien o para mal. Cuando tenemos que enfrentarnos a una situación difícil, yo voy a sentirme ansioso, quizás tenga miedo, ¿no? Quizás sienta que no voy a poder manejar esta situación porque me genera esta angustia, ¿no? De que estoy haciendo algo quizás que no corresponde o estoy en el lugar que no corresponde. Es esta incomodidad que estamos viviendo por enfrentar una conversación difícil. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros teme entrar en un conflicto y siempre pensamos que una conversación está relacionada con conflicto y que el conflicto es malo. Y no necesariamente tener opiniones opuestas enriquece, ayuda al crecimiento de las personas. Sin embargo, el que nosotros estemos educados con esta sensación de que el conflicto va a generar una ruptura, ¿no? Va a herir los sentimientos de las personas, va a tener esta reacción emocional para la que quizás yo no estoy preparado y finalmente dañará la relación, ¿no? Eso es lo que pensamos, es que si abordo el tema, voy a perder a la persona, voy a decir cosas que no favorecen, ¿no? Empiezo a tener esta angustia, ¿no? Y luego también es muy probable que no sepamos qué decir, cómo empezar una conversación difícil, ¿no? Y de verdad, el verdadero reto no reside en la conversación en sí, porque a veces el tema podría ser muy sencillo. Reside en todas las emociones, ¿no? En todas estas cosas que nosotros estamos sintiendo en torno a esa conversación. Y por supuesto, del mismo lado, del otro lado, la persona siente exactamente lo mismo. Entonces puede haber un choque terrible. Vamos a trabajar, vamos a platicarles aquí, les vamos a dar algunas herramientas para que ustedes puedan entrar a practicar cómo abordar mejor las conversaciones difíciles. Adelante, Paco.
Y bueno, a veces la idea es evitarlas, ¿no? Lo que nosotros decimos es, ¿para qué? ¿Para qué hablo de esto si ya sé que se van a molestar? ¿O para qué me acerco y pregunto sobre este tema si es muy probable que genere un conflicto, ¿no? O ¿para qué le digo que haga o deje de hacer algo o lo que estoy percibiendo si al final no cambian las cosas, ¿sí? Todos estos pensamientos que nos pueden ayudar a justificar por qué no acercarnos a una conversación difícil tienen un costo terrible para las personas y para la organización, por supuesto. ¿Qué va a empezar a suceder si no tengo una conversación en el momento con los datos y con la información adecuada y de la manera correcta? Los errores se van a repetir y se vuelven hábitos. Y cuando esto se genera un hábito constante, entonces se vuelve parte, ¿no?, del ambiente, de la manera en la que yo estoy mandando mensajes de que las cosas se permiten hacer, ¿sí? Y entonces el bajo desempeño es aceptable. Yo estoy mandando ese mensaje. Puede generar un resentimiento acumulado en las personas. Generalmente pasa esto porque de alguna manera esto explota en crisis mayor, se va acumulando, la tensión se va acumulando y genera que yo que sé que no estoy dando los resultados o que estoy teniendo una sensación incómoda porque mi jefe no se comunica adecuadamente conmigo y entonces oigo radio pasillo, ¿no? Todas estas cosas que pudieran suceder por no tener una conversación, por no enfrentar una conversación, me hace sentir con muchísima más ansiedad y entonces algo que pudo resolverse en una primera instancia va acumulando y se genera una crisis mayor, ¿no? Y claro, esto impacta en un daño cultural, por supuesto desde la perspectiva del liderazgo, de quién está a cargo de tener esa conversación difícil y luego los mensajes que se dan. Okay, si yo no tengo esta conversación, entonces esto se permite y la organización acepta que haya errores, que haya ineficiencia, que no se hable abiertamente, que no se tenga comunicación, ¿no? Empezamos a tener este ruido innecesario. Y también algo que sucede con muchísima más frecuencia es la desconfianza. Nuestros colaboradores van a tener menos credibilidad en nosotros porque no nos atrevemos a corregir, no nos atrevemos a ayudar, no nos atrevemos a conversar sobre lo que está sucediendo y a resolver. Entonces, el costo del silencio es altísimo y va creciendo, o sea, va a ir cada vez haciéndose mucho más extensa la distancia de las personas, la conversación más compleja, cuando podemos abordarla quizás en una conversación mucho más simple y de una manera adecuada. Cada conversación postergada es una gran oportunidad. Véanlo así, no piensen que es porque voy a entrar en conflicto. Una conversación de verdad con calidad nos va a ayudar a generar un ambiente de trabajo mucho más propicio y va a dar en mi liderazgo un mensaje de verdad contundente de cómo se manejan las cosas aquí y la apertura que nosotros queremos tener con nuestros colaboradores. Vamos adelante, Paco, por favor. Y bueno, nosotros hemos diseñado esto, es una brújula de conexión. A veces nosotros estamos perdidos en esto, ¿no? No sé por dónde empezar, no sé qué frases utilizar. Ahorita vamos a tener algunos elementos, algunos ejemplos, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy curioso hace algunos años, ¿no? Yo tenía que conversar sobre una situación que no estaba resolviéndose de la manera adecuada y tenía mucha angustia porque la persona con la que yo tenía que conversar era una persona de muchísima capacidad, muchísima capacidad. Y me enfrento a esta conversación, ¿no? Y lo primero que hice fue preguntar cómo estaba, ¿sí? Un poco por instinto, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Y llueve una problemática personal. ¡Wow! ¿No? En ese momento entendí que lo que yo tenía pendiente con esta persona no era por su falta de capacidad, no era por su compromiso, sino que había de fondo un tema y empaticé. Empaticé, conecté, empezamos a desmenuzar un poco las cosas y ayudó muchísimo a que eso que yo sentía como un conflicto, como algo que me iba a costar trabajo, ¿no? Empezar a conversar fuera de alguna manera diluyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer
para poder generar esta brújula de manera adecuada, ¿no? Tenemos que hablar con la verdad desde lo que nosotros estamos percibiendo, desde lo que nosotros vemos. Yo veo que hay cosas que no se están ejecutando correctamente o que yo, o como a mí me gustaría, o como yo lo pedí. Es tu percepción, es lo que estás viendo, ¿no? Desde tu perspectiva y das datos, das tu claridad, escuchas, porque la perspectiva del otro cuenta también, y entonces en este ejemplo que les ponía que me pasó a mí, ¿no? Empecé por la empatía y después fui integrando valores de claridad que nos ayudó a ambos a conversar y a generar de verdad un ambiente donde las cosas pudieran resolverse de una manera adecuada. La verdad no quiere decir que voy a suavizar el mensaje o voy a ser muy diplomático, ¿no? No, hay que tener mucha claridad en los hechos, en lo que estás esperando y sin ser ambiguos, porque esta ambigüedad a veces no nos permite que la conversación fluya de la manera adecuada. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos como equipo? ¿Qué necesita la organización en esta conversación, ¿no? De queremos resolver lo que está sucediendo, ¿no? A través, por supuesto, de conectar con la persona, de validar las emociones, el contexto en el que se encuentra, sin justificar el mal comportamiento. No quiere decir que el que yo te entienda sobre algo que está sucediendo, tolere que las cosas no sucedan, ¿no? Vamos a conversar, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, cómo cerramos mejores expectativas para los dos, para la organización, insisto, pero desde una posición de empatía y de conversación abierta. El objetivo es que el mensaje llegue con toda la claridad y que la relación profesional se preserve e incluso se fortalezca, porque estoy siendo empático, no tolerando los errores. Estoy tratando de construir algo que nos funcione a todos para mejorar el proceso, ¿no? Entonces, vamos a seguir, vamos a tener una serie de ideas y una serie de ejemplos que Renata nos va a compartir a continuidad. Adelante, Renata. Gracias, Mari. Y antes de dar continuidad a este tema, me gustaría saber qué es lo que ustedes han vivido. ¿Alguno de ustedes ha pasado esta experiencia en donde han ido postergando alguna conversación difícil o definitivamente han dicho no, mejor no, pero les ha traído alguna consecuencia por no haberlo hecho? O platíquenos al revés, si han tenido alguna situación muy complicada, pero de todos modos, como decimos acá en México, tomaron al toro por los cuernos y se fueron hacia adelante, conversaron abiertamente y la situación se mejoró. ¿Tienen algún ejemplo que nos puedan compartir? Por favor, escríbanlo en el chat, platíquenos, queremos saber qué es lo que ustedes han vivido en este sentido, porque al final, bueno, pues evidentemente llevar una conversación difícil es evidentemente nada fácil, ¿no? Así que bueno, pues justamente para poder iniciar una conversación, para poder hablar de un tema complicado, es muy importante esta percepción que mencionaba María anteriormente. Hay dos verdades, hay dos situaciones o a lo mejor hasta más, dependiendo de toda la gente que esté involucrada en la situación. Pero aquí lo importante es poner sobre la mesa el hecho, poner la situación, pero también yo, quien voy a liderar esta situación, voy a iniciar esta conversación, debo tener la claridad de que hay elementos que me van a permitir facilitar ese diálogo o en determinado momento me los pueden bloquear. ¿Y esto qué significa? Yo percibo la situación de una manera, esto es lo que estoy viendo, pero la otra persona cómo lo puede hacer. Y la forma en que yo entro y cómo abordo esa situación es lo que va a permitir que realmente la conversación fluya de una manera positiva, aunque estemos tratando una situación difícil. Por ejemplo, no es lo mismo llegar ante la situación de manera pues ríspida diciendo tú siempre llegas tarde, siempre no te estás esforzando, por tu culpa no estamos llegando a los resultados, o qué es lo que está pasando contigo porque siempre te equivocas. Evidentemente, esto pone en alerta a la otra persona y la otra persona puede tener, como nos ejemplificaba Mari hace un momento en la experiencia que ella tuvo, bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos en mente que hay muchos factores lo que está sucediendo detrás de, pero para nosotros lo que realmente está saltando es que hay un problema,
que hay una situación que se está volviendo compleja y sobre todo que nos puede llevar a un riesgo en donde a lo mejor todo el equipo está comprometido en términos de los resultados que está dando. Entonces, para poder identificar y poner sobre la mesa realmente y queremos que todas las demás elementos o las demás personas que están participando en esta conversación aprecien de la misma manera la situación, tenemos que entender qué es lo que puede estar sucediendo. Y la forma en cómo vamos a abordar y cómo vamos a poner esta situación sobre la mesa es lo que les decía, nos va a permitir fluir de una manera positiva. No es lo mismo plantear, como decía hace un momento, una situación de entrada acusando o juzgando o determinando algún tema como un hecho a que nosotros podamos decir, oigan, quisiera poner sobre la mesa esta situación, esto es lo que está pasando, he notado, he percibido, he observado, ustedes están en la misma línea, estamos observando lo mismo, esto nos puede llevar a esta situación. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos resolverlo si es que lo estamos hablando de manera grupal o si lo estamos hablando de manera directa con una persona? Si ustedes se fijan, la situación, la tensión se puso sobre la mesa y de alguna manera pues la otra persona también baja la guardia, porque está entendiendo que no se está culpando. Al final, personas, somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos podemos tener errores, pero no es lo mismo cuando alguien llega en este tenor de querer resolver la situación de manera conjunta a de manera directa acusar. Puede ser que la situación o el hecho haya involucrado a muchas otras personas y tenga una explicación y tengamos que trabajar en conjunto, pero eso es lo que se busca, eso es lo que se requiere. Y muy importante sobre todo para el líder, para aquellos que estamos iniciándonos, por ejemplo, en estas etapas de gerenciar equipos, de liderar equipos, muchas veces caemos en esta situación emocional, de manera directa. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los reflectores y que todas las luces están encima de nosotros. Entonces, cualquier equivocación por parte del equipo, de quien sea, inmediatamente somos cuestionados, cuando antes no nos pasaba eso. Entonces, pues ahora somos nosotros a quienes nos toca iniciar este tipo de conversaciones con nuestros equipos. Entonces, con más razón todavía tenemos que tener muy claro que antes de iniciar una conversación debemos de entender muchos otros elementos y muy importante, siempre marcarlo bajo nuestro estilo. Si nosotros somos personas que nos conducimos de manera directa, si somos personas que siempre vamos a los hechos, hagámoslo de esa forma, pero nunca perdamos lo que decía María hace un momento, la empatía, el respeto, eso es fundamental para poder abrir esta conversación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues evidentemente que nuestro equipo o la gente con la que vamos a tener estas conversaciones crean en nosotros, consideren que efectivamente estamos siendo auténticos y no estamos tratando de, pues a lo mejor inclusive a veces de maquillar la situación de una manera diferente porque perdemos credibilidad, ¿de acuerdo? Adelante, Paco, por favor. Muy importante, antes de iniciar cualquier conversación, tenemos que prepararnos. Ya hablábamos hace un momento. Primero tenemos que entender cuál es la situación, cuál es el hecho, cómo lo voy a poner sobre la mesa, pero para esto también tengo que prepararme. Hablar de un tema difícil, ya sea porque hay un tema de resultados, porque a lo mejor hay un tema de productividad, porque a lo mejor hay una situación que se está repitiendo continuamente y está generando de manera, pues, poniendo en riesgo inclusive la propia operación dentro de la organización, tenemos que tener muy claros todos los elementos. Entonces, antes de iniciar una conversación, debo tener muy claro cuál es el objetivo que yo pretendo lograr a través de esta conversación. Con una persona, con un equipo de trabajo, con colegas, qué es lo que quiero obtener al finalizar esta conversación. ¿Con qué elementos cuento? Esto es muy importante. En las organizaciones muchas veces sucede que cuando tomamos estas posiciones de liderazgo, pues nos sentimos con el poder de decir, oye, fulanito, ven para acá, platíquenos. A lo mejor a ustedes les ha pasado algo similar, pero platíquenos si a ustedes han tenido esta situación en donde, oye, me enteré que andas diciendo, me enteré que andas haciendo, oye, vi que llegaste, todas las veces que te veo, llegas tarde. A lo mejor nos vemos una, dos, tres veces al año y coincide que lamentablemente con las veces que nos vemos estoy llegando tarde, pero no necesariamente es así. 360 días del año llego temprano y las únicas 3 veces del año porque llovió, porque la manifestación, porque el tránsito de la calle, de la avenida, por lo que sea,
justamente ese día me encontré esta persona y justamente esta persona pues empieza a cuestionar mi falta de compromiso dentro de la organización. Entonces, para evitar esta situación en donde yo pueda estar divagando con percepciones equivocadas o con situaciones completamente fuera de lo que es la realidad, tengo que hacerme de datos, de información, de hechos específicos y concretos que realmente demuestren que tengo los elementos para poder poner sobre la mesa una situación de riesgo, una situación crítica que esté, pues evidentemente, permitiendo que tengamos una conversación que a lo mejor no nos va a gustar. ¿Qué puedo anticipar ante la situación? Mis emociones, las emociones de la otra persona. ¿Qué pasa cuando yo pongo sobre la mesa este tema? ¿Qué pasa cuando pongo sobre la mesa estos hechos, estos datos? ¿Cómo va a reaccionar? Si va a reaccionar de manera defensiva, si al contrario se va a ir de manera ofensiva, si va a ser alguien que va a escuchar y realmente va a aceptar esta situación. Todos estos elementos, todos estos escenarios los tengo que poner en mi cabeza y los tengo que tener perfectamente bien preparados para saber cómo voy a manejar la situación. También es importante saber qué emoción voy a tener yo, porque a lo mejor estoy poniendo sobre la mesa una situación que me tiene sumamente frustrado, sumamente enojado, sumamente preocupado, y entonces al momento de poner los datos estoy manifestando esa preocupación o esta situación de una forma muchísimo más crítica. Y entonces la otra persona, en lugar de sentir que estamos en un ambiente para poder resolver, pues resulta que como en las películas de antes, de época, ¿no? En donde pues apenas decimos, tenemos un problema, sacamos inmediatamente y desenvainamos la espada a ver quién pega más fuerte. Y no se trata de esto, se trata de que efectivamente pues tengamos esta situación de manera controlada para que podamos pues evidentemente manejarlo y permitir que esto fluya de una forma positiva. Y finalmente, pues para poder preparar esta conversación, tenemos que saber cómo la vamos a iniciar. A veces eso es lo más difícil, decíamos hace un momento. De pronto es, fulanito, ven para acá, tenemos que platicar. ¿No les ha pasado? Platíquenos, a ver, convérsenos. Abran el chat, por favor, ayúdenos a tener estas ideas que ustedes también seguramente han vivido y que les ha pasado. Que de pronto les hayan llamado y, oye, ven para acá, tenemos un problema. ¿Qué sucede? ¿Qué sintieron? Platíquenos, ¿ha pasado algo así? ¿Qué sintieron ustedes cuando les hablaron así? ¿O ustedes tenían esta emoción tan fuerte de decir, hey, ven para acá, tenemos que hablar, tenemos un problema? ¿Qué pasó con la conversación? Denos, platíquenos qué ha pasado, escríbanos en el chat, ahorita nos van a ayudar ahí a ver qué es lo que ustedes han vivido en ese sentido. Pero ¿qué sucede? Pues evidentemente empezamos a bloquear, empezamos a decir, aguas, aquí hay una bandera roja, me van a atacar, entonces yo tengo que sacar también de alguna manera, pues mi espada para poder defenderme. Antes de decir cualquier otra cosa, me tengo que defender porque ya no sentí no, lo duro, sino lo tupido, ¿no? Empezaron a atacarme de manera inmediata. Entonces, necesito plantear un escenario, necesito plantear una situación, un momento que me permita poner sobre la mesa estos elementos de los que ya hablábamos y que evidentemente me va a permitir fluir de manera mucho más rápida en esta conversación. Ya nos están comentando por acá en el chat, nos dice Leanit, espero que esté pronunciando bien tu nombre, Leanit, ¿se siente miedo cuando no le dicen a uno que quieren conversar o cuál fue el problema? Exacto, además existe esta incertidumbre, ¿no les ha pasado? Yo sé que algo está pasando, mi jefe me ve feo, me ve raro, nadie me hablan feo, me hablan diferente, pero no me dicen qué pasa. Y evidentemente la otra persona con la que se supone que debo mantener esta conversación, pues empieza a pensar miles de cosas, justo lo que nos conversan, lo que nos comentan, perdón. Tengo miedo, tengo, no sé, incertidumbre, no sé si sea algo mal. Si en las relaciones personales nos sucede, oye, ¿por qué me estás viendo feo? Pero lo pienso, no lo digo, ¿no? Y no abro la conversación porque me da miedo. Muchas veces los líderes o las personas pensamos que abrir una conversación difícil nos va a quitar autoridad. Pues vamos a hacer, como bien nos decía Mari al principio, la anatomía de estas conversaciones difíciles, nos va a hacer perder credibilidad o vamos a herir susceptibilidades o estamos en riesgo de perder o de lastimar la operación, perdón, la relación. Entonces, pues a veces es mucho más importante hablar las cosas, decirlas, por muy duro que sea, pero lo mejor es hablarlo, porque perdemos este miedo, perdemos esta incertidumbre de lo que está pasando. Shields nos dice, lo que me queda claro es que una conversación difícil no debe ser tomada a la ligera, requiere una preparación previa, efectivamente. Y todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. A lo mejor serán instantes, ¿eh? Porque a veces no necesariamente pasan semanas, días para poder preparar, no. Sobre todo cuando hay una situación
en donde está poniendo en riesgo algo, la conversación se tiene que priorizar, se tiene que agilizar, pero muy importante mantener esta estructura. ¿Qué quiero obtener? Qué hechos o qué datos tengo? ¿Qué puedo anticipar en términos de cómo podemos reaccionar ambas personas o ambos elementos que vamos a estar participando en esta conversación? ¿Y cómo voy a abrirla? ¿De acuerdo? Ahora, si adelante Daniela nos dice, nos bloqueamos cuando no existe una comunicación abierta de lo que está pasando. Si no expresamos claramente lo que queremos decir, será difícil entendernos. Es mejor ser abiertos y evitar los rodeos, evidentemente, y esto nos permite una conversación muchísimo más fluida, difícil, evidentemente, complicada, compleja, sí, pero después de ello, pues las cosas van muchísimo más fácil. Adelante, Paco, por favor. ¿Cómo empezar en estos primeros 30 segundos? Ya hablábamos de, hey, tú, ven para acá, tenemos que hablar. Eso es completamente diferente a decir, oye, ¿cómo estás? He visto que has tenido un buen progreso en tu capacitación, o cómo te va con el torneo de tu hijo. Rompemos el hielo, hacemos un rapport, nos sensibilizamos y nos conectamos con la persona. Sabemos que vamos a tener una conversación difícil y lo mejor es entrar de una manera positiva, empatizando. Ya nos decía Mari, siempre hay que tener en mente a la persona, hay que empatizar y entonces hay que entrar con una frase que te permita esa conexión para que entonces podamos poner sobre la mesa cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Cuando buscamos identificar que la persona pues entienda que queremos que colabore más, pues tenemos que poner sobre la mesa el hecho de una manera diferente. Oye, me gustaría conversar contigo sobre esta situación. Hemos estado viendo los resultados de la organización o del equipo y nos damos cuenta que estamos teniendo una baja productividad en una línea específica. Me gustaría entender, me gustaría saber qué es lo que está pasando contigo, si tienes algún tema en donde te podamos apoyar. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo decir, oye, a ver, aquí está el reporte y tú siempre estás saliendo mal, a plantearlo de la forma en como lo estamos planteando anteriormente. Buscamos que la otra persona entienda que estamos siendo empáticos, porque justamente el ejemplo que nos decía Mari, no sabemos si en el trasfondo hay algo que está afectando su productividad. Y pues somos personas, somos seres humanos. Y por más que nos digan, desconéctate de la situación de tu casa, porque aquí al trabajo vienes y trabajas, somos personas. No podemos hacer eso. Traemos una carga emocional. Efectivamente, dice Dani, la empatía y la conexión son fundamentales porque cada situación tiene una persona que percibe esta situación, estos temas, ¿no? Entonces, la forma en como nosotros estamos abordando y lo que buscamos, acuérdense, decíamos anteriormente, siempre hay que tener un propósito. Si lo que busco es identificar que la otra persona pues realmente asume la responsabilidad sobre lo que está pasando, hacia dónde debo conducir la conversación, cómo la tengo que hacer. Si yo necesito de hacerle saber de manera directa a esta persona y no estoy planteando un tema como a lo mejor, cómo te ayudo, cómo lo hacemos, si no es, oye, fíjate que estaba viendo el reporte de productividad de todos y estoy identificando que tuviste una baja en este mes. Me gustaría saber cómo te puedo apoyar, qué opciones tenemos para poder mejorar y cuáles serían los compromisos que pudiéramos tener para la siguiente o para el siguiente periodo. Nuevamente la persona se siente arropada, se siente acompañada, se siente que efectivamente le están haciendo saber que su productividad está siendo baja, pero pues que también hay alguien que le está apoyando para saber qué es lo que está sucediendo y cómo apoyar para impulsar a que haya un mejor desempeño. Por otro lado, a lo mejor me gustaría, pues, saber cuál es tu opinión, porque a lo mejor estoy escuchando por ahí en Radio y Pasillo. ¿A poco no les ha pasado que de pronto escuchan el chisme de todo? Bueno, acá en México decimos el chisme, pero seguramente ustedes tienen también por ahí alguna palabra para poder identificar esta información por debajo de las organizaciones que se decía información, comunicación que se da en Radio Pasillo, como nos decía Mari, ¿no? Que de pronto ustedes se enteran que todo el mundo está inconforme con ciertas cosas, que nadie está de acuerdo con ciertas decisiones, pero ustedes son los últimos en enterarse de que su equipo a lo mejor es el que no está de acuerdo con lo que está sucediendo y se está difuminando toda esta información a lo largo de la organización. Entonces lo mejor es, bueno, tenemos que tener esta conversación importantísimo. Oigan, me gustaría entender qué perspectiva tienen sobre esta situación y sobre ello, pues evidentemente, favorecer y abrir esta conversación. Importantísimo aquí lo que decíamos hace un momento.
no llegar de manera directa culpando, no llegar de manera directa generando o diciendo que hay un problema o en determinado momento quejándose, sino aquí lo importante es conectar, empatizar, tener muy claro cuál es el propósito y con base en la personalidad del equipo o de la persona a la que vamos a abordar, pues evidentemente manejar la conversación más adecuada para poder lograr lo que estamos buscando. Adelante, Paco. Una vez que hemos ya iniciado la conversación, sobre todo a los líderes a quienes nos toca abrir esta conversación, tenemos que ir monitoreando a lo largo de toda esta conversación lo que está sucediendo. Ya mencionábamos, prepararnos, pues no necesariamente nos lleva a pasar meses, semanas preparando una conversación. A lo mejor hay temas que sí, muchos de ellos pueden ser personales, pero cuando es una organización, cuando se trata de la empresa, son resultados y tenemos que actuar de manera rápida. Lo mismo sucede ya una vez que estamos dentro del barco, ya que entramos en esta tormenta de la conversación difícil, tenemos que ir monitoreando qué es lo que está sucediendo. La conversación tiene que fluir de manera positiva. Por lo tanto, siempre tenemos que identificar cómo se está manejando el ritmo, cómo se está manejando el tono. Si es necesario, tenemos que hacer una pausa y de pronto decir, a ver, tenemos que recapitular, tenemos que entender, saber que todo el mundo estamos entendiendo la misma situación, que todo el mundo estamos entendiendo las causas y las consecuencias y que todo mundo estamos en el mismo objetivo y en el mismo propósito de resolver. Si de pronto identificamos que el tono sube o la situación se empieza a poner un poco más álgida, es importante parar. Es importante decir, si gustan, podemos dejar una pausa, podemos poner esta situación, la dejamos en este momento hasta que estemos un poco más tranquilos y podemos continuar un poco más adelante o hacemos un pequeño descanso, tomamos agua, pero rompamos esta situación, esta tensión. Es nuestra responsabilidad como líder hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que la situación empiece a crecer, a veces se nos sale de control y por más que queramos hacer que todo mundo entre en la misma línea, terminamos logrando exactamente lo contrario. Así que muy importante, una vez que estamos dentro de la conversación, identificar, ir monitoreando, ir mediando el ritmo, el tono, hacer estas pausas estratégicas, reformular, recapitular y siempre validar lo que está viviendo la otra persona. A veces aquí encontramos estas emociones muy fuertes en donde la otra persona de pronto pues me están acusando, me están diciendo, entiendo que te sientes frustrado, entiendo que no es cómodo hablar de esta situación, estoy empatizando contigo, pero estoy entendiendo lo que estás viviendo, pero el hecho es, la situación está. Y aunque sea difícil, tenemos que hablar de ello y tenemos que dar una solución. Esto siempre debemos de tenerlo en mente y sobre todo no salirnos del objetivo y del propósito de lo que queremos lograr con esta conversación. Espero que haya sido útil para ustedes este inicio de poder abordar las conversaciones difíciles y Paco nos va a ir diciendo cómo vamos también escalando y cómo vamos concluyendo con ellas. Adelante, Paco. Gracias, Renata. Bueno, ahorita nos platicaban tanto Mari como Renata cuál es el proceso que tenemos que seguir, ¿no? Es muy importante estar bien preparados, tener claridad en qué es lo que queremos lograr. Al final, si se fijan, siempre lo que queremos lograr es solucionar el problema, ¿no? No queremos tener problemas con nadie, no queremos tener un mal clima laboral, no queremos generar problemas, no queremos que la gente después desconfíe de nosotros. Siempre vamos a caer en que queremos solucionar la situación. Entonces, por eso todo lo demás va alrededor de esa solución de la situación. Por eso no tenemos que llegar enojados, no tenemos que llegar de otra forma más que concentrados en lograr ese objetivo de solucionar el tema. Entonces, ¿qué es importante? Tener esa posición de yo voy a abrir el canal de comunicación con la otra persona, yo soy el que tengo que lograr expresarle cuál es la situación que estoy deseando se mejore y qué necesito de esta persona para que eso se logre, ¿no? Entonces ahí es donde combinamos la posición de la persona, de qué es lo que yo necesito, con el interés. ¿Cuál es el interés del área realmente? O sea, no es solamente el que yo quiero que tú hagas para porque tú lo tienes que hacer, sino porque eso que tú haces hoy genera un resultado. ¿Sí? Hoy eso que tú haces hace que otra persona pueda
seguir con ese proceso, con ese trabajo, y es ahí donde nosotros tenemos que tener muy claro eh, cómo lo vamos a abordar. Y por eso todas esas herramientas que nos han compartido Mari, que nos ha compartido Renata, son bien importantes para atacar cualquier situación. Pero bueno, ya una vez que tuvimos la plática, o bueno, que empezamos a platicar con estas personas, necesitamos tener un cierre. Tener un cierre también es muy importante, porque no importa si tuvimos una plática, si llegamos a algunos acuerdos, si no tenemos este cierre que está determinado por 4 pasos. El primer paso es una síntesis de cuál fue la situación, ¿no? ¿Cuáles fueron los temas que tratamos? ¿Cuáles fueron el objetivo de esa plática? ¿Qué es lo que estamos esperando como resultado? Ahí viene el punto número 2. ¿Cuáles son las acciones específicas que tenemos que realizar y quién y para cuándo? Eso es importantísimo. El qué vamos a hacer, quién lo va a hacer y para cuándo lo tenemos que hacer, para después tener una fecha de seguimiento, que es el tercer punto. ¿Cuándo vamos a dar seguimiento a que esas actividades que estamos realizando se logren? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no le damos ese seguimiento, entonces el conflicto va a crecer, se va a seguir alimentando y eso cada vez va a ser peor. Y al final, un cuarto punto que normalmente no integramos a la solución cuando tenemos una plática es el agradecer. Agradecer la apertura de la gente, agradecer que el interés de la gente por solucionarlo, eh, el agradecer porque al final de cuentas eso que se está haciendo entre las diferentes partes llega a un objetivo, llega a un resultado que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto de tener pláticas difíciles tiene ciertos pasos que tenemos que seguir para poder lograr el objetivo que queremos. Ahora, ¿qué pasa una vez que logramos ya llegar a acuerdos, darle seguimiento? Pues tenemos que reforzar la relación. Si nosotros empezamos a tener estas conversaciones difíciles cada vez más continuamente, cada vez van a ser menos difíciles, ¿no? Ya vamos a tener una comunicación, un puente de comunicación con la persona. Es importante acompañar a la persona a que logre esas acciones en las que acordamos, pero sin hacer micromanagement, ¿no? O sea, no estar encima de él, porque entonces vamos a generar otra fricción, otro conflicto y otro tema para una plática difícil, ¿no? Entonces, tenemos que llegar muy claro con qué es lo que necesitamos de cada quien y entonces sí, nada más darle seguimiento. Tenemos que reconocer el cambio. Cuando una persona entiende qué es lo que se pide de ellas y actúa en consecuencia, entonces hay que reconocerle que cambió, que hizo un esfuerzo y que logró el resultado. Y después es normalizar el feedback. Tenemos que hablar constantemente de cuáles son las decisiones. Ya lo decía Mari, no es hablar puntualmente de lo bien o mal que lo está haciendo las personas. Por supuesto, esa es una parte del feedback, pero sobre todo de los problemas como problemas. No puntualizar en la persona, sino en el problema. Y a manera de que empecemos a normalizar este feedback, va a ayudar a que cada vez podamos tener estas pláticas mucho más fácil con nuestro equipo, con nuestro jefe, con nuestros pares o incluso con nuestros clientes. Y si se fijan, todos estos pasos no solamente aplican para nuestro lugar de trabajo, aplican también para nuestra vida diaria en todos los sentidos, ¿no? Y esto es lo que ayuda a que el liderazgo crezca, a que uno como líder pueda crecer. Primero, porque tiene una mentalidad de no evitar, afrontar los problemas, que es justamente lo que las organizaciones quieren de los diferentes líderes de la empresa, tener una mentalidad de afrontar esos problemas, de localizarnos puntualmente y solucionarlos. Tener una estrategia, ya lo decía Mari, ¿no? El tomar la verdad y tener una empatía es la estrategia a seguir con todas las herramientas que nos compartió Renata para asegurar que esas pláticas lleguen a buen puerto. Y después, ejecución. Preparar muy bien, navegar y cerrar los acuerdos para lograr ese liderazgo transformador. Es ahí donde el líder va evolucionando y se va haciendo cada vez con mayor experiencia,
con mayor liderazgo va a poder trabajar con mayores responsabilidades y mayor número de personas, ¿sí? Esto no se trata de evitar la incomodidad. Si uno es líder, va a tener muchas veces que sortear muchas incomodidades. Hay que navegarlas con un propósito, hay que ver que cada conversación difícil es una inversión en la madurez de uno como persona y del equipo, ¿sí? Y bueno, esto es el tema del manejo de las conversaciones difíciles. Es uno de los temas que nosotros en Skillset Ejecutivo tenemos para platicar. Skillset Ejecutivo es una comunidad de gerentes para gerentes. En Skillset Ejecutivo somos ya más de 51 gerentes con mucha experiencia. Nosotros tenemos más de 90 años de experiencia juntándonos todos nuestros años liderando equipos y lo que queremos es apoyar a estos nuevos líderes a que sean mejores, a que el día de mañana tengan más herramientas. Hay muchas cosas que no nos dicen cuando nos hacen gerentes. Nosotros queremos aportar ese conocimiento y por eso es que los invitamos a que sean parte de la comunidad de Skillset Ejecutivo. Skillset Ejecutivo, tenemos ahorita ya varios cursos, más de 10 cursos. Eh, si ustedes se inscriben en Skillset Ejecutivo, aquí les voy a compartir una liga. Permítanme un segundo. Una liga para que se puedan, perdón, aquí está. Un segundo, para que se puedan inscribir. Ahí está. Ahí van a poder revisar toda la información de la comunidad. Está dentro de la comunidad de school.com. No sé si la conozcan. Es una comunidad de comunidades. Nosotros estamos ahí y lo que tiene dos opciones la comunidad. La comunidad tiene, por supuesto, la opción completamente gratis, donde ustedes van a tener acceso a muchos cursos, van a tener acceso a todo el apoyo de los diferentes gerentes que tienen más de 20, 30 años de experiencia. Estamos compartiendo entrevistas, estamos compartiendo mucha información. Está otra sección que tiene un costo y es ahí donde queremos invitarlos y les estamos dando una promoción que, por supuesto, en esa sección hay más número, más cursos, mucho más puntuales, mucho más a detalle y la promoción es que si ustedes invitan a alguien a la comunidad, su inscripción es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es que nos manden un correo a contacto@ilumasaceres.com, nos den su nombre, su correo, el nombre de la persona y el correo del invitado y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que puedan integrarse y sean parte de la comunidad. Por favor, entren, vean la comunidad, les va a encantar. Y como vamos a estar compartiendo muchas sesiones cada mes para simplemente estar apoyando a los diferentes gerentes en su evolución. ¿Sí? Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes su participación, su interés por este tema. Estamos segurísimos que si los vemos también por Skillset, se van a encontrar con muchísimo material como este que les va a permitir, pues evidentemente ir sumando y construyendo en su gestión gerencial y bueno, pues en su formación profesional, evidentemente para ir logrando los objetivos que ustedes quieran. Muy importante compartirles que Skillset es esta herramienta que la tienen abierta y disponible 364 días del año, 365, perdón, días del año y 24 horas al día, es decir, ustedes pueden ingresar en el momento que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, tomar los cursos que
que ustedes quieran, al ritmo que ustedes deseen. Y de verdad, esta interacción con gente de muchísima experiencia que nos va a permitir, pues evidentemente, acompañarles, acompañar a todos aquellos que están iniciando o que están consolidando su gestión gerencial y que pues evidentemente a veces no tenemos quien en nuestras organizaciones nos diga, oye, es por aquí, es por acá, o lo que nadie te dijo que iba a suceder y que aquí lo podemos compartir, lo pueden encontrar con experiencias reales, experiencias que seguramente pues van a poder sumar y les van a ayudar muchísimo en este gran camino que es pues la gerencia para sus organizaciones. Así que pues muchísimas gracias nuevamente a todos, que tengan todos una excelente tarde. Gracias quienes se integraron desde Costa Rica, México y desde los diferentes países, que tengan una excelente tarde y los esperamos en nuestros próximos eventos, así como para verlos en Skillset para poder compartir todas nuestras experiencias. Adelante, Mari, no sé si quieras cerrar con algo adicional. Sí, solo comentar, reforzar que la parte de gerentes hace algunas décadas, cuando nosotros empezamos, era realmente doloroso, ¿no? Mucha de la cultura empresarial era, si a mí me tocó sufrir, que también ellos sufran, ¿no? Y esta comunidad está creada justamente para evitar eso. No tienes por qué sufrir si puedes aprender. Y a veces tomar de tu tiempo 5 minutos, 10 minutitos para revisar un tema. Tenemos temas muy frescos que de verdad en un curso de 15 o a veces 5 minutos puedes entender qué hacer. Herramientas simples, concretas, listas para ser aplicadas. Eso es lo que hacemos. Y por supuesto se va sofisticando el proceso conforme van ustedes avanzando y nosotros tenemos toda la experiencia para ayudarles en eso. De verdad, anímense, capacítense, nunca dejen de estar aprendiendo. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en los próximos días. Que estén muy bien. Gracias, excelente tarde. Hasta luego. Ricardo, un Muchas saludo gracias, buenas enorme, un tardes. abrazo, gracias. Gracias a todos.